Nuestros vecinos del oeste quieren mejorar notablemente su red ferroviaria con la alta velocidad como estrella, pero con un plan que va mucho más allá y que por supuesto nos afectan de lleno, al impulsar varias conexiones con España, alguna todavía pendiente de ser respaldada desde nuestro lado. Un plan ambicioso y más que interesante que te cuento en este vídeo. Se acaba de aprobar por el Consejo de Ministros portugués tras lograr su visto bueno hace un mes en el Parlamento, un plan ambicioso que toca todos los palos: alta velocidad, servicios regionales y media distancia e incluso las mejoras de las redes de Lisboa y Oporto. Unos planes donde además destacan 5 conexiones con España, 2 ya más que sabidas y contadas al detalle, y otras 2 a las que les queda mucho trabajo por delante de llegar a aprobarse. Además, comienza a perfilarse con más detalle cómo será el nuevo cruce del Tajo por Lisboa, que como ya contamos en anteriores vídeos tendrá parada en el nuevo aeropuerto de Alcochete. Todo hace indicar que los ejecutivos de ambos países han intensificado las conversaciones sobre las conexiones ferroviarias en los últimos meses, especialmente tras la cumbre bilateral de Faro, de la que también informamos en un vídeo y donde no llegaron a un acuerdo sobre las fechas ni la prioridad de esas 2 líneas ferroviarias de alta velocidad, pero donde parece que se logró un punto de partida desde el que se ha ido avanzando. De esa manera, recordemos que el plan para la alta velocidad que unirá Madrid y Lisboa es para 2030, mientras que el que conectará la capital de Portugal con Oporto y Vigo es para 2032, con muchos matices, ya que todo hace indicar que una vez más la conexión de Lisboa con Madrid irá para mucho más tarde, al menos en todo su recorrido a máximas prestaciones, y mientras desde el lado español se van sumando etapas, desde Portugal se siguen dilatando los planes. Ahora el 2030 sería el punto de partida del proyecto entre Évora y Lisboa, con un verdadero master plan en el área de la capital que hace aventurar que no tendremos una línea de alta velocidad real y completa entre ambas capitales ibéricas hasta cerca de 2040 si todo va bien. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Sin embargo, ha vuelto a quedar claro que para el gobierno portugués la primera prioridad es la conexión Lisboa-Oporto-Vigo, mientras que la segunda prioridad es la que vinculará la capital con Madrid a través de Évora y Badajoz, siendo también la más factible en plazos, pero sin renunciar a otros planes muy ambiciosos para Portugal, como la Línea del Sur, que uniría Faro y el centro del país, desde la zona de Piñal Novo, plan que buscará además la reapertura de la conexión entre Faro y Huelva, todavía sin pactarse entre ambos gobiernos, pero que se ha convertido en clave para los planes futuros del país vecino, algo que también se reivindica cada vez con más insistencia desde Huelva, más aún ahora que se comienza a concretar las obras y plazos de la futura conexión por alta velocidad con Sevilla. Las otras 2 conexiones centrales son muy dispares, pues se ha dado un respaldo decisivo a la futura unión entre Aveiro y Salamanca, con incluso planes de convertirla en alta velocidad, línea que recordemos pronto tomará nuevos impulsos al reabrirse en el lado español entre Salamanca y Fuentes de Ñoró tras su larga electrificación, y que debería estar lista en pocos meses. La otra ha sido sorpresa, aunque no tanto, ya que siempre se ha dejado clara la intención en Portugal de impulsar una línea que una Oporto y Zamora a través de Vilarreal y Bragança, línea que sería la salida natural de pasajeros y mercancías desde Oporto al resto de Europa y que todavía tiene muchos capítulos por sumar incluso en el lado portugués y más aún desde el español, donde hasta ahora se ha descartado. Si bien las obras necesarias en nuestro lado del mapa serían más sencillas y rápidas de ejecutarse al ser unos pocos kilómetros los necesarios por concretarse y construirse, por lo que una vez haya entendimiento, esta conexión, que podría ser la quinta entre ambos países, debería ir rápido. Recordemos que estos planes todavía tienen un calendario más bien incierto y hay que tomarlos como un plan a largo plazo, bastante ambicioso, pero que necesitará de no pocos recursos desde el gobierno luso. Todo además, recordemos, en un momento político muy delicado en el país vecino, por lo que estos planes podrían variar en el futuro si hay cambios de gobierno. Aún así, ya tendríamos los esbozos de por dónde quieren ir nuestros vecinos, no solo en sus conexiones internas, sino en las que unan a
ambos países, aún con mucho por hacer tras demasiados años viviendo de espaldas, algo que ojalá se vaya corrigiendo en pocos años. Te recomiendo echar un vistazo en profundidad a las publicaciones oficiales del gobierno portugués, donde se detallan los planes relatados en este vídeo y algunos más, cuyo enlace te dejo en la descripción del vídeo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.